Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar este tipo de clases, ya que las clases presenciales, como sería tener una clase, un aula en este sentido o un aula de este sentido que ustedes trabajen en colaboración dentro del aula, no lo vamos a poder realizar. Entonces, nosotros vamos a presentar una serie de clases virtuales en los cuales tenemos que reflexionar sobre qué es lo que vamos a poner para poder ayudarles a ustedes y les sirva este tipo de contacto con ustedes. La organización de los primeros videos serán sobre lenguaje, un poco de los antecedentes de lo que vamos a tratar, lo que son las proposiciones y lo que son los conectivos. Bueno, nos vamos a presentar. Yo espero que estén todos bien. Bienvenidos a este tipo de trabajo. Vamos a dar clases virtuales de matemática 0 de la Facultad de Informática, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y cuál es el plan de trabajo en la cátedra de Matemática 0? Para eso los invito a que miren el cronograma y el programa, y también los apuntes de la cátedra que ya están colgados en el sitio Ideas de la facultad. Mi nombre es Adriana, acá me ven dando una clase presencial y también una de las clases que se pueden grabar, videos donde uso el pizarrón, pero que pronto podamos hacer algo de eso. Repito, mi nombre es Adriana y soy una de las profesoras de Matemática 0. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar lo que se conoce con el nombre de lógica formal y también en algunos momentos haremos lo que se conoce con el nombre de lógica matemática. Vamos a ver todo esto desde un punto de vista totalmente informal. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuviéramos en un curso de lógica o en un curso de fundamentos de la matemática, lo haríamos de una manera distinta, más axiomática, proponiendo otro tipo de acercamiento a estos temas que vamos a ver. Esta lógica que vamos a estudiar no empezó hace poco, sino que podríamos considerar que los precursores más conocidos, hay otros aún anteriores a ellos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, acá tenemos unas fotos de esculturas que están realizadas en honor a ellos en Grecia. Estas personas, solamente con su nombre, dentro del contexto del estudio de la lógica, alcanza a componer el nombre y ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿no? Sería interesante y útil para ustedes que busquen en uno de los métodos usuales, por YouTube o por Wikipedia, y con algún buscador también que les guste, pueden bajar libros, que ya hay libros que podrían ustedes bajar, y buscar algo de las opiniones y sus trabajos. Sobre todo, Sócrates no tiene nada escrito, sobre todo de Platón y Aristóteles, y en particular Aristóteles, fueron personas que no estudiaron solamente lógica, sino que
como pasaba en ese momento con los grandes, se pueden considerar sabios, abarcaban distintas disciplinas. Es muy interesante mirar esos aspectos de las personas que son fundadoras de los grandes conocimientos. Acá les puse algunas fotos de cuadros de lógicos más cercanos a nuestra época, son del siglo XVIII, XIX y XX, de Morgan, Bull, Frege, Russell, Tarski y Gödel. Podría haber puesto también a Turing. Y esta gente contribuyó totalmente al desarrollo de la inteligencia artificial y de la informática. Sus biografías las pueden buscar en los lugares que mencionó para los anteriores, y fueron científicos que aún también hay videos, tipo películas, de sus biografías. Es importante siempre tener, aunque sea el contexto histórico donde la gente de antes trabajó, porque la ciencia no es una cosa estática. En este momento todo esto que estamos hablando se sigue desarrollando. Pero hay aquellos que hicieron las bases. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros vamos a estudiar cosas que tienen que ver con el lenguaje cotidiano y clasificar parte del lenguaje cotidiano en las cosas que nos importan a nosotros estudiar, que fundamentalmente son aquellas cosas que nos permiten fundamentar tanto la lógica como la matemática y también la informática. Todo lo que veamos acá, aún desde el punto de vista informal, van a servir para justificar los trabajos que vamos a hacer en Mate 0, en Mate 1 y también en programación, por ejemplo, una de las materias de informática que enseguida van a trabajar. Vamos a partir dando algunas expresiones correctas del idioma castellano, porque estamos hablando castellano, y ver en qué cosas de lógica las podemos involucrar, para llevar a definiciones un poco más complejas, pero también a partir de las definiciones es en general de donde uno saca provecho, sobre todo en matemática. Si uno dice algo así como, Lisandro es un alumno de la Facultad de Informática, esa es una oración. Ahora vamos a analizarla no desde el punto de vista solamente de la gramática castellana, sino desde otros puntos de vista. Esta información la tengo, pues, un alumno que cursó conmigo Matemática 1 se llama Lisandro. Esa expresión es un conjunto de palabras que tiene la particularidad que se le puede atribuir un valor de verdad. ¿Qué es eso de establecer un valor de verdad? ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Bueno, si nosotros sabemos quién es Lisandro, que por ejemplo, Lisandro es ese alumno que estaba cursando conmigo Matemática 1 en la comisión 3A en el cuatrimestre anterior, por el hecho de estar anotado en la Facultad de Informática, entonces podemos decir que lo que decimos como Lisandro es un alumno de la Facultad de Informática es verdadero. Tenemos información al respecto, sabiendo quién es Lisandro y que efectivamente es un alumno de la Facultad de Informática. Es decir, en el lenguaje cotidiano, uno, en lugar de decir eso es verdadero, podríamos decir sí, eso es cierto, ¿no? Bueno, esa expresión
como la de Lisandro, es un alumno de la Facultad de Informática, que es una expresión del lenguaje a la que le podemos asignar un valor de verdad, es a lo que le podemos llamar proposición. Entonces, a las proposiciones en general las simbolizamos con una letra. En este caso, como estoy hablando de Lisandro, le voy a poner una L y voy a escribir L, 2 puntos, y lo que sigue, que es Lisandro es un alumno de la Facultad de Informática. Lo que he hecho con esta L ha sido simbolizar la proposición Lisandro es un alumno de la Facultad de Informática. Entonces, como esto merece un valor de verdad, y el valor de verdad en este caso es verdadero, vamos a decir, bueno, esta proposición L es verdadera. También, por ejemplo, yo podría haber pensado en Messi. Messi, bueno, es alguien, hay muchos Messis, pero el Messi, cuando nosotros decimos Messi, es más o menos como si dijéramos Maradona. También hay muchos Maradona, pero cuando nosotros hablamos de Messi, todos interiormente, o la mayoría de nosotros interiormente, sabemos que es el jugador de la selección nacional, que además juega en el Barcelona y es considerado uno de los mejores jugadores del fútbol de todos los tiempos. Y voy a escribir lo siguiente: M, 2 puntos. Messi estudia informática en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Acá, en nuestro círculo, digamos, todos sabemos quiénes estudian en esta facultad. Sería muy notorio que el Messi sea un alumno de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Y eso no es así. Lo podemos corroborar mirando la lista de inscriptos en alumnos de la facultad, y no lo vamos a encontrar a Lionel Messi ahí. Por lo tanto, lo que dice M es falso. Es decir, no es cierto que Messi estudia informática en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Por lo tanto, M también es una proposición. Lo que pasa es que, a contrario de L, que Lisandro es alumno de la Facultad de Informática, ella es verdadera, en cambio M es falsa. Por lo tanto, también es una proposición. Por otra parte, si nosotros no supiéramos que Lisandro es ese muchacho que fue alumno mío en el primer cuatrimestre, no podríamos atribuirle un valor de verdad a esa proposición, porque además de mi alumno, podríamos mirar en la lista de alumnos de la Facultad de Informática y podríamos encontrar a varios Lisandros. Para esos Lisandros que están inscriptos, la proposición va a ser verdadera. Pero también podría ser que Lisandro sea un muchacho que nosotros conocemos y que, o cada uno de ustedes puede conocer a un Lisandro, y ese Lisandro no estudia en la Facultad de Informática. Entonces, va a depender del Lisandro de que estemos hablando, que Lisandro es alumno de la Facultad de Informática, sea verdadero o sea falso. Es decir, que para establecer un valor de verdad a una determinada expresión, vamos a necesitar varias indagaciones, ponernos de acuerdo en muchas cosas, ponernos de acuerdo de qué o de quién se habla, y ponernos de acuerdo qué es lo que predicamos sobre esa persona, de quién o de qué se habla. Por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo qué significa estudiar informática, ¿no? Es decir, no todas las carreras ser estudiante significa lo mismo. Entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo en varias cosas. Muchas veces, para atribuir el valor de verdad verdadero, simplemente pondremos una B, y para poner el valor de verdad falso pondremos una F. Otro ejemplo que propongo es el siguiente. María es tenista. Y digo, S, 2 puntitos, María es tenista. Así es simbolizado una expresión, María es tenista. Ahora, ¿eso es una proposición? Para poder
el establecer un valor de verdad a María es tenista, yo tengo que saber quién es María. Si María es una amiga mía que efectivamente es una persona que juega el tenis de manera profesional, como lo hace Roger Federer o Nadal, por ejemplo, entonces tiene sentido que yo diga María es tenista. Y en este caso, efectivamente, es así. María se dedica al tenis de manera profesional, por lo cual María es tenista es una proposición y además verdadera. ¿Está bien? Bueno, otro ejemplo. Con menos discusión o no, depende de cada uno. Si yo pongo 2 es un número primo. Bueno, primero que todo nos tenemos que poner de acuerdo qué cosa es 2. Bueno, 2 no es más ni menos que los números que aprendimos a contar aún desde muy chicos. Nos dijeron 1, 2, 3, 4 y así aprendimos a contar. Bueno, el 2 que figura ahí es ese 2 que viene después del 1 y antes del 3 cuando aprendimos a contar. El 2 es un número, eso no está en discusión. Ahora, ahí dice más que eso, ahí dice 2 es un número primo. Entonces vamos a recordar, por las dudas, qué significa que un número sea primo y esta va acá la definición. Tiene sentido definir el concepto de primo, y después veremos por qué cuando estudiemos el capítulo de números, que el concepto de número primo va asociado o adentro, si quieren, es competente o corresponde hablar de un número, si es primo o no, dentro del conjunto de los números enteros. Bueno, ¿cuándo un número es primo? Un número es primo cuando es divisible por él, su opuesto, el 1 y el menos 1. Es decir, que un número para ser primo tiene que tener exactamente 4 divisores. El número, su opuesto, el 1 y el menos 1. Y nada más que esos divisores. Bueno, es fácil probar que los únicos números que dividen al 2 son el 2, el menos 2, el 1 y el menos 1. Por lo cual, efectivamente, 2 es un número primo. Entonces, el valor de verdad que le atribuimos a P, 2 puntitos, 2 es un número primo, es verdadero. Es decir, P es una proposición y además verdadera. Ahora, si por ejemplo escribo Q, 2 puntos, 4 es un número primo, como al número 4 lo divide en el 4, el menos 4, el 1, el menos 1, pero también lo divide en el 2 y el menos 2, es decir, 4 tiene 6 divisores, es decir, tiene más de 4 divisores, entonces 4 no es un número primo. Luego lo que dice Q, 4 es un número primo, es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Ahora, todo lo que hablamos es proposición, no, desde ya que no. Hay cosas que son correctas desde el punto de vista del lenguaje coloquial y castellano y están bien formadas, es decir, todo cuando hablamos o decimos eso nos entienden, o así esperamos, no son proposiciones. Por ejemplo, ninguna pregunta es proposición. Por ejemplo, si yo digo ¿qué hora es? No es una proposición. ¿Hace frío? No es una proposición. Si digo ¿me entendieron? No es una proposición. Ninguna pregunta es proposición. Es probable que la respuesta a esa pregunta sea una proposición, pero la pregunta no es proposición. Hay otras expresiones que tampoco son proposiciones, independientemente de que sean bien formadas y todos nos entiendan. Por ejemplo, si estamos en un recital de música, ¿no? y nos gusta lo que estamos escuchando y parece que la persona da por terminado el recital, muchos gritamos otra, ¿no? Eso no es una proposición, es una exclamación, pero que no merece un valor de verdad, ¿de acuerdo? O si estamos mirando un partido de fútbol,
sea por televisión o sea porque estamos en la cancha y nuestro jugador de nuestro equipo, sobre todo de nuestro equipo, está cerca del área y cerca del arco contrario, nosotros le decimos, dale, pateá. Eso no es una proposición. Las exclamaciones no son proposiciones. También podríamos, qué sé yo, insultar, ¿no?, con una sola palabra, ¿no?, y tampoco sería una proposición. Las exclamaciones y las preguntas, por ejemplo, son expresiones bien formadas del idioma que no son proposiciones. Bueno, entonces yo les propongo que vuelvan atrás en el video luego y en la parte 1 nos presentamos, analicen cuáles expresiones que están en todo ese sector de la presentación, analicen cuáles son proposiciones, cuáles no, y que justifiquen su respuesta. Y por qué afirman una cosa u otra. Acuérdense y vayan tomando idea de que todo lo que digamos, sobre todo en matemática 0 o matemática 1, cuando damos una respuesta no puede ser sí, no, tal vez. Tiene que tener su justificación. Entonces, esa actividad les propongo para que realicen más adelante. Bueno, ahora vamos a mirar un poco qué es con lo que vamos a trabajar y seguir adelante con esto. Bueno, acá hemos puesto un comentario y dice que lo que vamos a trabajar es lo que se llama lógica proposicional clásica. Bueno, la parte de proposicional es porque vamos a trabajar con proposiciones. Y la parte de clásicas es porque algo que viene de muy lejos. Ya les dije que podríamos considerar que los fundadores son Sócrates, Platón y Aristóteles. Entre las figuras más destacadas hay otros contemporáneos de ellos o anteriores a ellos que contribuyeron para que ellos pudieran hacer lo que hicieron. Eso no hay que olvidarse. Bueno, recuerden que la palabra clásica a veces es sinónimo de algo aceptado desde hace mucho tiempo y que no se ha caído por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, uno habla muchas veces de pinturas clásicas, de cine clásico, de música clásica, etc. Aunque dentro de esos lugares donde usamos la palabra clásico, o situaciones de incumbencia de la cultura donde usamos la palabra clásico, no necesariamente sean clásicas. Porque hay distintas, por ejemplo, dentro de lo que muchas veces vulgarmente la gente dice música clásica, quien sabe lo que está escuchando es una música que es barroca, o está escuchando una música pop, o está escuchando una música romántica, ¿de acuerdo? Independientemente de que le llamamos clásico, lo mismo pasa en el cine, lo mismo pasa en la literatura. A veces decimos, sí, este es un libro clásico, no quiere decir que formalmente sea una obra del periodo clásico en que se divide la literatura. Podría ser romántica, podría ser, ¿cómo se llama? Romántica, barroca, podría ser aún una poesía, ¿cómo se llama esto? Del tipo epopéyica, Bueno, pero igual, clásico a veces, y en muchas veces, es sinónimo de algo que ha perdurado a través del tiempo, independientemente que se vaya mejorando. Bueno, como dije, los precursores son Sócrates, Platón y Aristóteles, fundamentalmente Aristóteles. ¿Qué tipo de lógica es la que hace Aristóteles para la cual nosotros llamamos
o de la cual llamamos lógica proposicional clásico. Es esa lógica que le vamos a permitir que tenga nada más que dos valores de verdad, o bien una proposición de lo que llamamos proposición sea verdadera o sea falsa. Hay otras lógicas, y esto es importante de saber. Hay lógicas que admiten muchos valores de verdad. Por ejemplo, las lógicas de Lukasiewicz, que es un casi contemporáneo, digamos, si lo comparamos con los tres que puse ahí como fundadores, es casi contemporáneo, donde él admite lógicas de distintos valores de verdad. Independientemente de los valores de verdad, hay otras lógicas, como por ejemplo la modal, que también trabajaba Aristóteles, no tiene nada que ver con la antigüedad de la cosa, pero que no es lo que vulgarmente conocemos como lógica proposicional clásica. ¿Por qué lo de proposicional? Porque trabajamos con proposiciones. Y la lógica proposicional clásica se puede pensar como es una de las lógicas que permiten fundamentar la matemática. Un tipo de fundamentación de la matemática se hace con la lógica clásica. Ahí le saco la palabra proposicional porque vamos a ver un poco más adelante que hay lógica clásica que se divide en proposicional y lógica de predicados. Y todo forma la lógica la lógica clásica, que son aquellas que admiten dos valores de verdad. Eso es lo fundamental. Bueno, la lógica intuicionista, que es otra, también permite fundamentar la matemática. Y, por ejemplo, Brouwer y ¿cómo se llama? Brouwer es uno de ellos, que lo pueden encontrar también en Google, buscar Brouwer y van a ver todo lo que pasa con la lógica intuicionista formulada por Brouwer, que es uno de los precursores de esa lógica que permite fundamentar la matemática. Bueno, de otra manera distinta, Bueno, vamos a seguir estudiando letras proposicionales y qué es lo que nos permiten generar estas letras proposicionales. ¿Por qué digo letras proposicionales? Porque ustedes vieron que en álgebra muchas veces los números, en álgebra trabajamos con números concretos, por ejemplo el 2, el 4, el menos 7, el 28, el raíz de 3, esos son números concretos. Y también trabajamos con números que expresamos con letras, que también decimos, esto es un número, pero no sabemos exactamente qué número es. Bueno, cuando trabajamos con proposiciones también podemos hacer eso. Trabajar con proposiciones concretas, como puede ser María es tenista, o Messi estudia estudia informática en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Esas son proposiciones compuestas. Lo mismo que 2 es un número primo, 4 es un número primo. Esas son proposiciones concretas. Es decir, decimos exactamente una proposición. Pero también a veces nos puede ser útil trabajar con letras que representen proposiciones. Y eso es lo que vamos a llamar letras proposicionales, que generaliza a cualquier proposición que se nos pueda ocurrir. Eso vamos a trabajar un poquito más adelante, no mucho más adelante, en otro video, no en este. ¿Por qué cálculo proposicional clásico? Porque ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con las proposiciones, sean ellas concretas o sean letras proposicionales. Vamos a construir proposiciones compuestas, ¿usando qué? Conectivos. Bueno, fíjense que yo dije cálculo proposicional. La palabra cálculo nos remonta a muchos de ustedes y a mí también
a lo que aprendimos en el colegio. La maestra decía, bueno, calculen cuánto es 2 más 3. Calculen cuánto es 5 por 7. Calcule cuánto es 2 más 3 menos 5. ¿Está bien? Hacíamos cálculos con números concretos. ¿Está bien? Y el resultado de ese cálculo nos daba otro número. Usábamos algunos números, hacíamos operaciones con esos números que tenían su símbolo particular. Para el símbolo más usamos una cruz de manera perpendicular. Para el símbolo de multiplicar usamos una cruz pero un poquito rotada o usamos un punto. Si el número es concreto, ponemos el número. Ahora, si estamos en álgebra, ya no en el colegio primario, si estamos en álgebra, quién sabe, escribimos A más B, escribimos C por D, escribimos menos F, y estamos haciendo operaciones o simbolizando números genéricos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, por eso le llamamos cálculo proposicional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a definir lo que es una proposición simple. ¿Qué es una proposición simple? Es una proposición que no se puede descomponer en proposiciones más sencillas. Recuerden ustedes que proposición es algo de lo que se puede decir si es verdadero o falso. Supongamos que tenemos S, la que es María es tenista. Si sacamos la palabra tenista, me va a quedar María es. María es. ¿Está diciendo lo mismo que María es tenista? Nosotros a María es tenista le estamos atribuyendo una cualidad a María. Ahora, si yo digo María es, depende de dónde lo digamos, puede tener muchísimas interpretaciones. Si nosotros estamos en una reunión y estamos hablando de escritores, ¿está bien? Y decimos, bueno, Borges es un escritor, no sé, Shakespeare es un escritor, Cortázar es un escritor, y alguien dice, María es. Entonces, ahí interpretamos que María es escritora, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de músicos, ¿no es cierto? Y decimos, Piazzolla, sí, porque Piazzolla es un músico, sí, pero a mí me gusta más este músico, por ejemplo, Elvis Presley, o me gusta más fulanito, y alguien dice, María es, todos vamos a interpretar que María es una música. ¿Está bien? Entonces depende de dónde estemos charlando, con lo simplemente María es, va a significar algo. Puede ser que estemos hablando desde el punto de vista muy filosófico, y decir María es, quiere decir que es un ser. Pero no tiene nada que ver, porque no significa lo mismo ninguno de estos María es que María es tenista. Hemos perdido parte de la información que nos decía ese. Lo mismo que si vamos a algo como P, 2 es un número primo, y le sacamos la palabrita primo, y nos queda N, 2 es un número. Eso también es una proposición. Pero, ¿qué ocurre? Pero me fui de lugar. 2 es un número primo. Le saco un primo y me queda 2 es un número. Eso es una proposición, pero no nos da la misma información. Simplemente hemos perdido la característica que le hemos atribuido al número 2 de ser un número primo. Entonces, una proposición es simple cuando una parte de ella no es o bien una proposición o no nos da la misma información que tiene toda la proposición que nosotros habíamos establecido. Ahora, además de proposiciones simples, vamos a estudiar lo que llamamos proposiciones compuestas. Para eso vamos a necesitar usar algunos símbolos o palabras especiales para conectar proposiciones.
A esos símbolos de conexión los llamamos conectivos. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, la proposición J es José es pintor, S es María es tenista. J es una proposición porque José es el pintor que viene a pintar mi casa la semana que viene. Y entonces esa proposición es verdadera porque es una persona que pinta con brocha ancha, digamos. Entonces hemos juntado dos proposiciones y dicho María es tenista y José es pintor. Uní las dos proposiciones con la palabra y. Fabriqué una nueva proposición que se llama conjunción. Es la conjunción de María es tenista y José es pintor. ¿Cómo simbolizamos esta nueva proposición? ¿Por qué? Porque es una nueva proposición a partir de las anteriores. Esta conjunción está formada uniendo ambas con la palabra y es un conectivo porque conecta dos proposiciones. Ese conectivo se acostumbra a simbolizar con esto que podríamos pensar como un techito, o también, pero se me fue, o podríamos simbolizar con un puntito. ¿Dónde está? Esto que no veo. Acá está. O podríamos simbolizarlo con un puntito. Cada una de las proposiciones que intervienen en la conjunción se llaman conjuntos. Acá los conjuntos son María es tenista y el otro conjunto es José es pintor. Fabricamos así una nueva proposición a partir de las dos y esa proposición entonces nos va a interesar saber, si nos importa la parte semántica, nos va a interesar saber si es verdadera o falsa. Bueno, ya vamos adelantando, después lo vamos a ver con mayor detalle, que una conjunción es verdadera en el único caso que los dos conjuntos sean verdaderos. En este caso, esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque María es tenista y José, siendo el que va a venir la semana que viene a pintar mi casa, es pintor. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Si José fuera, por ejemplo, un primo mío que no pinta, esta proposición sería falsa, porque José es pintor es falso. Entonces, para que una conjunción resulte verdadera, ambos conjuntos deben ser verdaderos. Bueno, vamos a mirar qué opinamos del valor de verdad de M y P. M, ¿recuerdan? Es la proposición Mensi estudia informática en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. El valor de verdad de M es falso. El valor de verdad de P, que P es 2, es un número primo, es verdadera. Por lo tanto, esta conjunción es falsa, porque M es falsa y P es verdadera. En cambio, la proposición M y Q también es falsa. ¿Por qué es falsa? Y bueno, porque M es falsa, M es la que dijimos recién respecto a Messi, y Q es 2, es un número, perdón, 4 es un número primo. Ambas son falsas, por lo cual esa proposición es falsa. Recordemos que una proposición que es conjunción de 2, es una proposición compuesta, va a ser verdadera cuando los dos conjuntos son verdaderos. También podríamos definir otro tipo de proposición compuesta, que es lo que llamamos la disyunción. ¿Cómo fabricamos una disyunción? Bueno, fabricamos la disyunción colocando la palabra o entre dos proposiciones. Acá hicimos la disyunción de María es tenista con la proposición J, que es José es pintor. ¿Cómo simbolizamos la disyunción? Con un símbolo que sería una V, acá lo anotamos, y esto se lee S-O-J. ¿Qué simboliza S-O-J? Simboliza María es tenista o José es pintor. Pondríamos S-O-J, dos puntitos, nunca el signo igual, María es tenista o José es pintor en lenguaje coloquial.
Cada una de las partes que forman la disyunción se lo llama disyuntos. ¿No? ¿Y cuándo es el valor de verdad de una disyunción? Cuando alguno de los disyuntos es verdadero. Eso alcanza para que una disyunción sea verdadera. Cuando alguno de los dos sea verdadero, la disyunción es verdadera. En el único caso que es falsa, cuando los dos disyuntos son falsos. Entonces, bueno, ya vimos cómo podemos fabricar a partir de proposiciones simples, proposiciones compuestas. Vimos la conjunción y la disyunción. Ahora nos queda un conectivo más, que es si, por ejemplo, nosotros colocamos adelante de una proposición simple por ahora, luego vamos a ver cómo podemos complejizar esta situación, por ejemplo, diciendo, María no es tenista. Ese no, que acá hemos resaltado con rojo, por cómo es el idioma castellano, se debe colocar adelante de el verbo. Es decir, María no es tenista. ¿Qué dice María no es tenista? Bueno, dice lo contrario de María es tenista. Lo que hemos hecho ha sido negar la situación de que María es tenista. Cuando uno comienza a trabajar con proposiciones, muchas veces les cuesta admitir que la negación es un conectivo y que la proposición María no es tenista es una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque el no me queda adentro en el lenguaje castellano adelante del verbo. Entonces uno lo mira a esa estructura y le parece que es una sola proposición. Desde el punto de vista lógico, esto es una proposición compuesta. La palabra no es un conectivo que vamos a decir que es de un lugar. ¿Por qué de un lugar? Porque afecta a una sola proposición en esta circunstancia. Entonces, lo que hemos obtenido es decir lo contrario a lo que decía María es tenista. Por eso se llama la negación de María es tenista. ¿Y cómo se simboliza el símbolo no? Bueno, hay varias maneras, pero las más usuales son las que vamos a destacar acá, que son un ganchito puesto adelante de ese. ¿Por qué de ese? Digo, porque acuérdense que María es tenista, la habíamos simbolizado con ese, o con una curvita también adelante de ese, porque María es tenista, era ese. Entonces ponemos adelante de ese tanto una ondita, digamos, o un ganchito. De esas dos maneras simbolizamos María no es tenista, de esta forma o de esta forma. Ahora bien, discutamos nuevamente, porque muchas veces nos importa, cuál es el valor de verdad de una proposición. Está claro que María no es tenista dice lo contrario de María es tenista. Entonces, si María es tenista resulta que es verdadera, como ya hemos dicho, justificado ampliamente al principio, María no es tenista es falsa. Es decir, que para cualquier proposición que consideremos, su negación va a tener el valor de verdad contrario al que tiene la proposición original. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros sabemos que una proposición es verdadera, su negación resultará que es falsa. Si una proposición es falsa, su negación resultará que es verdadera. Entonces, con eso pensado, vamos a mirar
cuál es el valor de verdad de no M. Acuérdense que no M, ¿qué está simbolizando? Está simbolizando la negación de Messi estudia informática en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Como M es falso, no M entonces es verdadero. ¿Qué simbolizamos con no P? Aquí, recordemos que era P. P era 2, es un número primo, por lo cual no P dice 2 no es un número primo. Cosa que como sabemos que 2 es un número primo es verdadero, no P resulta que es falso. Bueno, lo que vamos a hacer es cortar acá este video y vamos a trabajar en el próximo video con otros conectivos importantes y veamos cómo podemos seguir avanzando y ya nos vamos a ir encaminando para qué nos sirve la lógica. Muy bien, hasta luego.